Javier también es uno de los editores del reporte de Libertad Religiosa. Ha tenido la habilidad de acompañarnos en Colombia, estar aquí de paso, y bueno, los dejo con él, que es quizá una de las personas en el mundo que más conoce, que más entiende el tema que vamos a tratar. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Buenas tardes. Como soy tan famoso, necesito tener 3 o 4 micrófonos, todos a la vez, instalados, pero bueno, lo importante es que me oigan. ¿Me oyen bien? Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes y siento empezar llevándole la contraria al director de Ayuda a la Iglesia que Sufre, porque ni soy el más importante, ni mucho menos, ni el que más sabe. Yo les puedo decir honradamente que sé muy poco y la prueba es que necesito saber cada día más y de verdad que estamos en un proceso con toda la humildad del mundo de formarnos y de informarnos, que es una de las obligaciones que por otra parte tenemos todos y es quizás uno de los llamamientos que a mí me gustaría hacerles. Necesitamos saber, y no solo las noticias de nuestros propios países, que por supuesto tenemos que estar informados, necesitamos saber de realidades que nos afectan no ya solo a los cristianos, sino que nos afectan a toda la humanidad. Porque yo diría, y es un poco uno de los planteamientos que me gustaría hacerles, está en juego la propia humanidad ahora mismo. Está en juego la humanidad desde el momento en que se está poniendo en riesgo valores tan fundamentales como la libertad religiosa. Y la libertad religiosa es un valor que está incluso por encima de los que tenemos cualquier credo religioso, seamos judíos, seamos musulmanes, seamos budistas, seamos hinduistas, seamos cristianos, seamos católicos, nos da igual. O sea, es algo que el respeto a la libertad religiosa es algo que nos debería llevar incluso a respetar al que no cree, respetar al que quiere cambiar de religión, al que libremente quiere convertirse a otra fe, respetar al que quiere vivir tanto en privado como en público su fe y demostrarlo, al que quiere ejercer una caridad, como hace la Iglesia Católica en tantísimos sitios, en hospitales, en dispensarios médicos, en escuelas, en orfanatos, en asilos de ancianos, etcétera, ¿no? Y todo esto está reconocido, pero a veces parece que el reconocimiento legal o el reconocimiento en algo tan importante como debería ser la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 18, donde se especifica directamente y se habla del derecho a la libertad religiosa. Pero nos encontramos con una realidad que desgraciadamente es poco conocida, como digo, y es una violación constante y continua de este derecho fundamental. Y esto es algo que llevamos años denunciando en nuestra fundación porque nos atañe directamente y porque produce situaciones de una injusticia manifiesta. Se estima que de todas las personas que en el mundo son discriminadas o perseguidas por razón de su fe, se estima que el 75% de ellas, 3 de cada 4, son cristianos. Cristianos en el sentido más amplio, abarcando protestantes, ortodoxos o católicos. Todos estamos bajo la cruz de Cristo. Y esto es una realidad que da unas cifras nada menos que 200 millones de cristianos viven en países donde son perseguidos o donde hay una persecución manifiesta hacia las minorías o hacia la fe cristiana, y 50 millones de cristianos más viven en países donde son discriminados, sufriendo diferentes tipos de discriminación que pueden ir desde el acceso a la escuela para sus hijos, el acceso a la universidad, el obtener un visado, el tener acceso a determinados puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto es una realidad que tenemos que denunciar. Junto con esto nos encontramos con otra realidad verdaderamente brutal y que desgraciadamente en las noticias, en las revistas, en Internet, etcétera, lo vemos con mucha frecuencia, y es un ataque directo a la minoría cristiana en muchos países. Y este ataque se produce pues, por lo que llamamos por un odio a la fe y por un deseo manifestado por diferentes grupos terroristas, grupos radicales, que manifiestan que enteramente quieren expulsar a los cristianos de sus países. Este es el caso, por ejemplo, conocido por muchos de ustedes, que sucedió con el grupo terrorista Boko Haram,
Boko Haram en Nigeria es el grupo que lleva más de 5 años atentando directamente contra los cristianos. Su nombre, Boko Haram, significa la educación occidental es pecado. O sea, para ellos el simple hecho ya identifican Occidente con cristianismo y entonces el acceso a la cultura, el acceso a la educación es un pecado. Y ellos han propuesto eliminar al cristianismo y no solo al cristianismo, sino incluso a los de su propia religión musulmana que les llevan la contraria. A los que no están de acuerdo con esa vía violenta, con esa vía terrorista, pues también les matan. De hecho, han asesinado a imanes en Nigeria, han atentado también contra los que apoyaban todo tipo de violencia, y esto es algo que se da continuamente. O sea, aquí nuestro enemigo es el violento, es el que utiliza la violencia para imponer un credo, es el que utiliza la violencia para imponer su fe, para imponer su forma de pensar, para imponer su forma de vivir. Ese es realmente, si es que tenemos que hablar de un enemigo común, creo que es el único que tenemos que fijarnos. La situación de discriminación y persecución hacia los cristianos y de falta de libertad religiosa tiene varios focos. Uno de ellos, quizás olvidado hoy en día, es el foco del comunismo, encarnado en países como China, clarísimamente, como Vietnam o como Corea del Norte. Son tres grandes exponentes de cómo el comunismo atenta contra las minorías religiosas y cómo en sus países sufren grandísima dificultad todo el que no piensa con la ideología del gobierno. Y esto los cristianos lo sufrimos de forma especial en China, ese gran gigante, la primera potencia económica mundial, ha adelantado ya a Estados Unidos, ese gran gigante en el plano militar, que está presente en muchísimos sitios, no sabemos cómo, pero están en todos lados, y un gigante que es uno de los grandes violadores de la libertad religiosa. Y por tanto, cuando se incumple la libertad religiosa, siempre viene aparejado que se incumplen también otros derechos fundamentales. En China, en su caso, es muy fácil lo que han hecho, divide y vencerás. Ellos han creado una iglesia paralela a la Iglesia de Roma, la que consideran absolutamente un exponente extranjero y no tolerado en sus países, y entonces lo que han hecho es crear su propia iglesia, nombrar a sus propios obispos, hacer una iglesia paralela, en definitiva, frente a una iglesia clandestina, una iglesia auténticamente en las catacumbas, y una iglesia pues incluso martirial, porque muchos obispos, sacerdotes y laicos pues viven en arresto durante gran parte de sus vidas, incluso mueren en las cárceles, y todo esto es desconocido por el mundo de hoy en día. Dos regímenes como el de Vietnam o Corea del Norte son también clarísimos exponentes de cómo prácticamente ni se permite el tener no ya solo libertad de culto, sino ni tener templos, ni tener ningún tipo de presencia cristiana. Una segunda gran fuente también poco conocida de persecución y discriminación religiosa viene de lo que llamamos ciertos nacionalismos radicales, y esto me van a entender. Hubo un caso muy concreto que fue, por ejemplo, en la Bosnia de los años 1992 a 1995, con esa terrible guerra civil, donde los serbios se pelearon con los croatas católicos, con los bosnios musulmanes, y una guerra a tres bandas, una guerra sumamente cruel, donde se produjeron, como en toda guerra, verdaderas brutalidades, y donde los serbios en concreto pues hicieron unas matanzas terribles a los musulmanes, y también matanzas poco conocidas a la minoría católica. Ese nacionalismo serbio, un nacionalismo intransigente, un nacionalismo intolerante, produjo muchísimas víctimas. Hoy en día, en el año 2006, diciembre del año 2006 y el verano del año 2007, y desgraciadamente con un peligro latente hoy en día, se está produciendo también en la India, por parte de lo que llamamos el nacionalismo hindú radical, donde atacan a las minorías que son diferentes del hinduismo, de su propia religión, y donde tuvo en esos años, en el año 2007, un exponente clarísimo en la región de Orissa, al sur de Calcuta,
atacando violentamente a cristianos, asesinando a más de 100 personas, quemando templos, produciendo un éxodo de refugiados, poco conocido por muchas personas, y donde ahora mismo todo ese partido radical hinduista es el que está en el poder en la India, con todo lo que supone de atentado y de posibles ataques y falta de respeto a la libertad religiosa. En tercer lugar, creo que no podemos olvidar lo que llamamos el radicalismo que viene del mundo islámico, y hablo de radicalismo, y esto es importante que todos lo tengamos claro. Gracias a Dios, ni mucho menos, todos los musulmanes ni piensan ni aprueban, sino todo lo contrario, el uso de la violencia, el uso del terror para imponer un credo religioso, para imponer la Sharia, la ley islámica. Pero sí que existen grupos terroristas, todos conocemos perfectamente a Al-Qaeda, todos conocemos al mal denominado Estado Islámico, el Daesh. Todos conocemos a diferentes grupos que en un momento determinado optan por esta solución violenta, donde desde luego lo único que hacen, no imponen la fe, porque lo único que hacen es asesinar y pensando que así, de esta manera, pues logran ciertos éxitos para sus fines, ¿no? O el mismo Boko Haram, del cual les hablaba antes en Nigeria, o grupos que actualmente es uno de los grandes peligros, se están uniendo a este nuevo emerger del Estado Islámico. A mí me gustaría simplemente ahora mostrarles y centrarme dentro de este gran panorama, dentro de este gran... les he mostrado 3 fuentes de la intransigencia religiosa. Podríamos añadir una cuarta fuente que es, desde luego, a un nivel cualitativamente muy inferior, y hablo de algo que también les va a sonar, que es el laicismo, un laicismo agresivo, un laicismo beligerante, que vivimos en países desarrollados, en países occidentales, vivimos en Europa, podemos vivir en América, podemos vivir en diferentes países, donde cada vez hay un laicismo que ataca al hecho religioso. No se trata de hablar de estados laicos, que es muy diferente, sino estamos hablando, o sea, de estados que no sean confesionales, estamos hablando de estados laicistas donde impera una agresividad frente a cualquier hecho religioso, donde consideran que el hecho religioso tiene que estar escondido, tiene que estar metido de muros para adentro, de puertas para adentro, en las sacristías, en las mezquitas o en donde sea, y donde nadie tiene derecho ni a opinar de hechos públicos. Y este laicismo cada vez adquiere tonos más beligerantes en muchos países y desgraciadamente lo estamos empezando a sufrir, pero ya les digo que es un nivel muy inferior a lo que estamos hablando de los otros 3 casos. Les decía que me gustaría, como ejemplo y por concretar, porque les podía hablar de experiencias que tenemos en diferentes países, me gustaría concretarles la situación en 2 países que son, vamos a decir, que realmente clama al cielo la situación que tienen. Y estoy hablando de Siria y de Irak. Siria, con una guerra que no es una guerra de musulmanes contra cristianos, no, creo que sería absolutamente injusto presentarla así, es una guerra entre las 2 grandes facciones del Islam, el sunismo y el chiismo, donde los cristianos están en medio, y esto ocurre en diferentes países del mundo, donde los cristianos están ahí, son normalmente una minoría, y ciertos grupos de uno o de otro bando aprovechan el caos, aprovechan la confusión, aprovechan la violencia y la guerra para atacar a las minorías cristianas de una forma brutal. Y este es el caso de Siria. Siria a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de una guerra que lleva ya 4 años y 3 meses exactamente, una guerra donde parece que Occidente la está tolerando, porque de hecho nadie la para, está ahí, o sea, se está aportando material bélico, dinero, financiación a uno u otro bando, pero la guerra continúa y los muertos siguen. Ahora se calcula que ya hay más de 300.000 muertos en esta guerra. Se dice fácil, parece que nos da igual. ¿Qué más da? Como si se dice 3 millones de muertos, a nadie parece que le importe que una parte de la humanidad, una parte de personas, de seres humanos, de niños, que suelen ser los más afectados, de ancianos, de personas absolutamente que no tienen nada, estén muriendo en este conflicto bélico.
Un conflicto que luego les daré algunas cifras, pero que como una gran cifra para que se queden con algo, ha producido o está produciendo, junto con todo Irak y todo el éxodo de refugiados, está produciendo el mayor éxodo de refugiados desde después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de si al acabar la Segunda Guerra Mundial fue tremendo, pues imagínense ustedes al nivel que estamos ahora mismo. En concreto de Siria se estima que entre desplazados internos dentro del país, que son más de 5 millones, y refugiados, gente que ha tenido que huir físicamente a países limítrofes o a otros países, se calcula que hay más de 8 millones solo de Siria, personas que han perdido sus casas, que han perdido absolutamente todo y que, por supuesto, necesitan atención y ayuda humanitaria y viven pues, como animales muchas veces en campos de refugiados. Estas realidades, que son realidades hirientes, es lo que un poquito les quería mostrar, junto con algo que evidentemente está en la mente de todos, que es enfocarnos un poquito más en todo lo que es el Daesh, el Estado Islámico, y un poquito analizarlo con más detalle. Vamos a empezar a hablar, les voy a poner el PowerPoint, pon primero. Bien. No, este micrófono de la tele no hace de micrófono, solo es para la televisión. Bien, Siria, con una población de cerca de 22 millones de habitantes, la capital Damasco, como ustedes saben. Alepo es una ciudad muy conocida, que sale frecuentemente en las noticias, como Homs, etcétera, con las lenguas que se habla. El 74% son suníes, el 12% es una secta chiita que se llaman los alawitas y donde solo el 10% son cristianos. Se estima que gran parte de la población cristiana ha tenido que huir del país. Los kurdos son 2 millones de habitantes, los armenios 190.000. Y este es un dato muy curioso. Refugiados iraquíes en el año 2007 que huían después de la guerra después del derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, nada menos que 1.300.000 cristianos iraquíes y iraquíes en general tuvieron que huir a Siria. Y claro, llegó hace 4 años la guerra y se han encontrado encima con esta guerra tan tremenda en medio de su situación de refugiados, sin absolutamente ningún papel. Esta es la iglesia de San Simeón Estilita, cerca de Alepo, considerada una de las más antiguas del mundo. Luego les hablaremos de todo lo que está haciendo el Estado Islámico con ese patrimonio cultural inmenso que hay en Siria y que hay en Irak y que están destruyendo de una forma terrible, de una forma totalmente incivilizada, sin que parece que a Occidente le importe. Esta es la ciudad de Malula, una ciudad milenaria con muchísimas iglesias cristianas, hoy completamente abandonada. Es una ciudad donde todavía se habla el arameo y se reza en arameo, que es la lengua que hablaba Jesucristo. Pues un ejemplo más de cómo se está atacando a las minorías. Alepo, arriba a la izquierda, totalmente destruido, y abajo Homs, otra ciudad que ha quedado ya completamente destruida. Estos son 2 sacerdotes